Bienvenido a un nuevo episodio del podcast para opositar. Bienvenidas y bienvenidos a esta exploración del material para administrativos de la Seguridad Social, C1. Hoy nos metemos de lleno con puntos importantes de la unidad didáctica 4. Vamos a ver la revisión de actos de gestión recaudatoria y la recaudación voluntaria. Queremos dejar claro cómo funcionan. Exacto. Analizaremos los procedimientos, los plazos, todos esos detalles que son cruciales, basándonos sobre todo en el Real Decreto 1415/2004, el Reglamento General de Recaudación, el RGR, y también en la Ley General de la Seguridad Social, la LGS. Perfecto. Empecemos por el principio. Si alguien no está de acuerdo con un acto de recaudación, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se impugna? Pues mira, el artículo 46 del RGR nos da las vías. Está el recurso de alzada, el de reposición, que es potestativo, el extraordinario de revisión y ya, la vía contenciosa administrativa. De hecho, los tipos de recurso que se pueden poner, esto fue pregunta en la convocatoria de C1 de 2019. Ah, mira, y una duda frecuente. Si presentas el recurso, ¿se para el cobro automáticamente? Buena pregunta. Es un error común pensar eso. El artículo 46.2 del RGR, y esto es fundamental, dice que interponer un recurso administrativo no suspende el procedimiento, salvo que garantices la deuda, ya sea con un aval o consignando el dinero. Entiendo. O sea, hay que asegurar el pago primero. Eso es. Se busca un equilibrio, ¿no?, entre el derecho a recurrir y que la administración pueda cobrar. Hay excepciones, claro, como la providencia de apremio o las tercerías, que tienen sus propias reglas. Vale, ¿y las administraciones públicas, ellas recurren? No, ellas van por otro camino. El artículo 46.3, otro punto importante, dice que no pueden usar el recurso administrativo contra la Seguridad Social. Lo que tienen que hacer es un requerimiento previo antes de ir, si acaso, al contencioso administrativo. Comprendido. ¿Y puede la propia administración, si ve un fallo, revisar sus actos? Sí, puede. Es la llamada revisión de oficio. Está en el artículo 47 del RGR. Pero ojo, con límites. Los actos que dan derechos, como una prestación, por ejemplo, no se pueden revisar para perjudicar al ciudadano, a menos que esa persona hubiera ocultado datos o sus declaraciones no fueran exactas. ¿Y los actos que nos perjudican? Eso sí se pueden revocar, los actos desfavorables, si no van contra la ley o el interés público, siempre antes de que prescriba la deuda, claro. Y por supuesto, los errores de cálculo, los materiales o aritméticos, eso se pueden corregir siempre. Muy bien, aclarada la revisión. Pasemos entonces a lo habitual. La recaudación en periodo voluntario. ¿Cuándo empieza y termina? Pues según el artículo 6 del RGR, este periodo arranca con el plazo que te dan para ingresar la deuda, el plazo reglamentario, y acaba justo el día antes de que se emita la providencia de apremio. La providencia de apremio ya es el inicio de la vía ejecutiva, ¿no? Exacto. Es un concepto básico, pero clave. ¿Y qué ocurre si no pagas en ese plazo voluntario? Ahí vienen las consecuencias. El mismo artículo 6 lo dice. Si no ingresas a tiempo, se aplican recargos y empiezan a correr los intereses de demora. Aunque, importante, los intereses empiezan a contar, pero solo te los pueden exigir cuando ya se ha iniciado el procedimiento ejecutivo. Y todo esto lo mueve la administración de oficio, no tienes que hacer nada. Los plazos entonces son vitales aquí. ¿Cuál es la regla general para ingresar las deudas? A ver, si no hay un plazo específico marcado, el artículo 55.2 del RGR dice que tienes hasta el último día hábil del mes siguiente a que te notifiquen la reclamación de la deuda. Pero para las cuotas de la Seguridad Social, que es lo más común, el artículo 56 es el que manda. La regla general es pagarlas durante el mes siguiente al que corresponden, al mes de devengo. Pero había excepciones importantes, ¿verdad? Que suelen preguntar. Efectivamente. Y ojo con esto porque cae bastante en los exámenes. La más conocida es la de los autónomos, los del RETA. Ellos tienen que pagar sus cuotas dentro del mismo mes al que corresponden. Esto ha salido en varias convocatorias, C1-PI de 2019, también de 2021. Ajá. Luego hay otros plazos para taurinos, artistas, el seguro escolar. Y la tesorería también puede autorizar plazos especiales en casos concretos. Y hay que recordar, aunque no pagues, la obligación de presentar los papeles de la liquidación sigue existiendo, ¿no? Y eso tiene efectos. Justo. El artículo 59 del RGR lo aclara. Y cumplir con esa obligación de liquidar en plazo es necesario, según el artículo 60, para poder compensar cosas como el pago delegado de una baja o para aplicarte bonificaciones.
Para las bonificaciones, además de liquidar en plazo, también tienes que ingresar las cuotas a tiempo. Vale. Y si al final no se paga, ya mencionaste recargos e intereses, ¿qué dice la Ley General sobre esto? Pues el artículo 28 de la LGSS es fundamental aquí. Dice que la falta de pago en plazo genera automáticamente recargos e intereses. No hace falta ni que te avisen antes. Siempre. Casi siempre. La única excepción es si demuestras que el retraso fue por un error de la propia administración. Esto, de hecho, se planteó en una pregunta del C1PEI de 2021. Hablamos entonces de esos recargos. El artículo 30 de la LGSS los detalla, pero no son siempre iguales, ¿no? No, no lo son. La clave es si presentaste los documentos de cotización a tiempo o no, lo que dice el artículo 29 de la LGS. Si sí los presentaste en plazo, el recargo es del 10%. Esto si pagas la deuda en el primer mes natural después de que venciera el plazo. ¿Y si tardas más? Pues sube al 20% si pagas a partir del segundo mes. Esto lo han preguntado un montón de veces. C1PI 2022, 2021, 2019. Vale. ¿Y si no presentaste los documentos a tiempo? Ahí la cosa cambia. El recargo es del 20% si pagas la deuda antes de que acabe el plazo que te dan en la reclamación o en el acta de liquidación. Y si pagas después de ese plazo, sube al 35%. Un 35% es bastante. Sí. Y para otros recursos que no sean cuotas, el recargo general es del 20%. Queda claro de los recargos. Vamos con los intereses de demora. ¿Cuándo empiezan a exigirse y cómo se calculan? Los intereses de demora, según el artículo 31 de la LGSS, se pueden exigir una vez que han pasado 15 días naturales desde que te notifican la providencia de apremio, o desde que te comunican que te van a empezar a deducir de prestaciones, si fuera el caso. Esto también es pregunta frecuente. Ha salido en C1 PSP 2022, C1 2019. ¿Y cómo se calculan? Se calculan sobre la deuda principal, desde el día que acabó el plazo voluntario para pagar. Y también se calculan sobre el recargo que te apliquen, desde que ese recargo es exigible. El tipo de interés es el interés legal del dinero que esté vigente, pero aumentado en un 25%, salvo que los presupuestos generales del Estado digan otra cosa para ese año. Entendido. Para ir terminando, solo mencionar un recargo especial por falta de medidas de seguridad en accidentes de trabajo, que está en el artículo 164 LGSS, ¿verdad? Que puede ser del 30 al 50%. Sí, ese es específico. Y bueno, también recordar que el reglamento detalla otros conceptos que recauda la tesorería. Y un último plazo que a veces se pregunta, el de los capitales coste de pensiones. ¿Cuál es ese plazo? Según el artículo 70 del RGR, el plazo para ingresar esos capitales coste termina el último día hábil del mes siguiente a que te notifiquen la reclamación. Ha caído en exámenes de A2. Perfecto. Pues creo que hemos cubierto los puntos clave de la revisión de actos y la recaudación voluntaria que aparecen en esa unidad didáctica 4. Ha sido denso, pero necesario. Sin duda, es una parte importante del temario. Y bueno, toda esta complejidad de plazos, recargos, intereses, nos lleva quizá a una reflexión final, ¿no? Para quienes aspiran a trabajar en esto. A ver. Más allá de aplicar la norma estrictamente, ¿qué estrategias o, digamos, herramientas se podrían usar desde la Administración para ayudar a empresas y autónomos a cumplir voluntariamente y a tiempo, para intentar minimizar que se generen deudas, sanciones y todos estos procedimientos? Pensar un poco en la prevención, en facilitar las cosas. Podría hacer la gestión, pues, bastante más eficiente, ¿no crees? Es una buena reflexión, sí. Facilitar el cumplimiento para evitar llegar a la vía ejecutiva. Muy interesante para cerrar. El podcast para opositar. Una producción de Balander Productions.